amor es amar sin medida. Y si precisas de una mano, recuerda que yo tengo dos. Ama y haz lo que quieras. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar con la quinta clase. Y bueno, vamos a empezar con la primera de las escuelas éticas después de la antigüedad. Como pasamos, digamos, de bloque después de las primeras 4 clases sobre las escuelas éticas de la antigüedad, bueno, vamos a hacer un pequeño recuerdo de cosas que habíamos visto. Y bueno, aprovecho para que veamos y que todos tengáis el referente, me imagino que está claro, de este otro material, ¿no? De los apuntes, que es la materia prima con la que tenéis que trabajar y que tenéis que leer siempre antes de empezar a ver estas clases. Habíamos empezado por aquella introducción que ya dejamos atrás hace un tiempo, ¿no? Y con esas primeras preguntas de vocabulario de introducción, ¿verdad? Bueno, después de esa primera clase de introducción en que se planteaban los términos más importantes sobre la moral y la ética, pasábamos ya a las escuelas éticas de la antigüedad, y allí, bueno, pues estudiamos en una primera clase bastante comprimida, que además empezaba con un ejercicio de repaso, a los sofistas, a Sócrates y finalmente a Platón. Todo esto que aparece en los apuntes, sobre todo lo que tiene que ver con los sofistas y Sócrates, hay que completarlo de cara al examen con el trabajo que hicisteis antes de Semana Santa sobre estos dos temas, y por supuesto con todas las preguntas estas que van apareciendo en azul a lo largo de los apuntes y que ya habéis ido respondiendo, y bueno, y yo también he ido respondiendo cuando me lo habéis planteado en las dudas o en las clases de dudas. Después de esta segunda clase hicimos otra centrada en una escuela ética, bueno, pues, importante, porque como decíamos, Aristóteles es el primero que utiliza la propia palabra ética y dedica varios tratados, sistematiza muy bien todo esto e introduce también algunas novedades, ¿no? Bueno, igualmente, pues teníais al final de esos apuntes ese repaso con esas 10 preguntas, los puntos esenciales de cara al examen, especialmente al test, y también de cara a las preguntas de desarrollo, pues que como ya os adelanté, pues serán comentar algún tipo de texto, aplicar a vuestra propia vida alguno de estos modelos, cómo seríais vosotros si fuerais un seguidor de Aristóteles en vuestra vida, incluso relacionar, ¿no?, algunas de estas cuestiones, porque como ya sabéis, el examen es un examen en el que podéis consultar todos los materiales posibles, así que me tenéis que demostrar comprensión personal antes que memoria. Y finalmente la cuarta clase, la última de la época antigua, era la clase sobre las escuelas menores, sobre, bueno, pues esos dos grupos, los estoicos y los epicúreos, los estoicos y los epicúreos, efectivamente, epicúreos y estoicos. Y bueno, con esto acabábamos las escuelas éticas de la antigüedad, y damos paso a lo que viene posteriormente, que lo tenéis a partir de la página 12, ¿vale? Estamos más o menos en la mitad del temario, un poquito menos, pero bueno, hemos pasado ya una parte densa e importante. Y bueno, empezamos la clase de hoy con el cristianismo. Antes de continuar con el vídeo, si no lo habéis leído, tenéis que leer, ¿vale?, esto que simplemente os muestro aquí, que sería la página 12, la página 13, y resolver esas preguntas que aparecen al final, que serán las preguntas de repaso, ¿no?, que en realidad no son nada que no hayáis visto. Bueno, pues en la clase de hoy, dado que ya habéis hecho esa labor previa, es decir, si no lo habéis hecho para hacer el vídeo, hacedlo y continuáis otra vez con el vídeo, pues vamos a centrarnos en el cristianismo, que es
en realidad no es una escuela filosófica propiamente, pero sí hay filósofos dentro del cristianismo, o al menos teólogos, que van a tratar de darle formato racional o reflexivo a los preceptos, los principios de la moral cristiana. Por tanto, es un poco distinto, como siempre, el tema del cristianismo, pero lo tenemos que tratar, porque aunque el cristianismo no sea en sí misma una corriente filosófica, sino que es una religión, ¿vale? Por tanto, en sí mismo no opera bajo el principio de la razón y de la crítica, sino de la fe, de la creencia, del dogma. Sin embargo, es enormemente influyente tanto en los filósofos cristianos que van a dominar toda la Edad Media, incluso un poco más, como en los siguientes filósofos. De tal forma que para entender bien las cosas que vamos a ver después, tanto de Hume y Stuart Mill como de Kant y especialmente de Nietzsche, tenemos que entender el modelo moral más influyente, sin ninguna duda, que ha habido en Occidente jamás y por el que seguimos profundamente influidos, seamos cristianos o no seamos cristianos. Porque el cristianismo, que bueno, es una religión que comienza pues en el comienzo de nuestra era, ¿no? Nos influye tanto que empezamos a contar los años a partir del nacimiento de Cristo, de quien da nombre a esta religión. Bueno, pues comienza en el siglo I y tiene gran influencia en la filosofía. Por lo menos hasta el siglo XIII, en realidad diríamos que hasta el siglo XXI, porque sigue teniendo gran influencia. Lo único que, bueno, hasta el siglo XIII, que es el siglo de Santo Tomás, nos encontramos en los siglos de mayor influjo. Si miráis en los apuntes, pues comienzo repasando, igual que hacíamos también en la introducción de la filosofía de la época antigua, comienzo repasando una serie de términos que no podemos entender sin el cristianismo. Términos como amor, persona, libertad, culpa, pecado. Todos son términos que tienen que ver mucho con la moral, ¿vale? Con esos criterios para decidir qué está bien, qué está mal, qué debo hacer, qué no, cómo llegar a ser feliz. Y que son términos que no entendemos plenamente sin entender los principios de la religión cristiana. Sé que me repito mucho con esto, pero un poco para entender por qué le damos tanta importancia al cristianismo en filosofía y no sé, a otra religión, ¿no? Porque no hablamos del budismo. Bueno, pues fundamentalmente porque para la filosofía occidental, que es la que estudiamos aquí, pues resulta lejana, ¿no? Resulta exótica. ¿Por qué no estudiamos el Islam? Bueno, porque en realidad, aunque sí que hay una influencia sobre la filosofía, sus principios son muy parecidos a los del cristianismo. En realidad habría muy poquito que diferenciar en cuanto digamos, a los términos morales, ¿no? Hablamos en cuanto a filósofos de dos, que son de los que hablábamos siempre. Hay más filósofos cristianos, pero tenemos que recordar de ellos, de los que tampoco vamos a mencionar gran cosa, pero sí recordar un poquito sus fechas. San Agustín, que es un autor del final del Imperio Romano, ¿vale? San Agustín de Hipona, fue obispo de ese lugar que estaba en la actual Argelia, pero que en aquel momento era parte del Imperio Romano, que se sitúa pues entre el final del siglo V y el comienzo del VI ya de nuestra era. ¿Vale? Por tanto, ya hacía tiempo que había muerto Cristo, pero todavía la religión se estaba configurando, estaba ganando más adeptos, bueno, ya se había convertido en la religión oficial del imperio. Muy importante para entender estas cosas, por cierto, recordar lo que habéis leído en el Mundo de Sofía sobre el cristianismo, que está especialmente bien. Y el otro gran filósofo cristiano, el otro gran teólogo, será Santo Tomás de Aquino, muchos siglos después, italiano en su origen, pero que luego vivió en Alemania, en Francia, por tanto, bueno, que abarca toda Europa, del siglo XIII. Y bueno, pues él también es la otra gran influencia en la moral católica y que sigue teniendo gran influencia hasta la actualidad. En el título hemos visto que identificábamos el cristianismo con el amor a Dios y amor al prójimo. Son dos formas de amor, pero veis que repetimos la misma palabra, amor, que era con la que empezábamos, ¿no? Con esa canción que sonaba al principio, que comentaremos como siempre al final de la clase. Una canción
que puede parecer sorprendente, pero en realidad su letra, es una canción de Joe Crepúsculo, no sé si conocíais al artista actual, su letra es una adaptación de San Agustín de Hipona, y ese precepto de ama y haz lo que quieras era precisamente el principio de la moral cristiana tal y como San Agustín le entendía, ¿no? La verdadera libertad para el cristiano es amar. Solo el que ama, por tanto, es libre. Solo el que ama en primer lugar a Dios, pero también el que ama a la vez al prójimo, porque para un cristiano amor a Dios nos lleva necesariamente a amar al prójimo. En la imagen que recojo aquí, me imagino que lo podéis identificar, tenemos a Cristo, Cristo que, bueno, ya ha descendido de la cruz, y María, su madre, pues llorando, ¿no? Al cadáver de Cristo, digamos, en esa imagen que tradicionalmente se llama la piedad. También otro sentimiento muy asociado al cristianismo y muy diferente a los modelos morales que venían de la antigüedad griega. Pensad que en la antigüedad griega son sociedades guerreras, y aunque el modelo moral que hemos estudiado desde la filosofía no sea propiamente la moral del guerrero, sí hasta cierto punto es compatible con esa moral del guerrero, aunque no eran ideales bélicos ni violentos. Sin embargo, están muy alejados de esta nueva imaginería, esta exaltación de la compasión y del sentimiento de pena y de conmiseración con el prójimo, ¿no? Si lo que estudiábamos en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, pues no parece que sea exactamente la moral propia de un guerrero, desde luego esta sí que no es la moral propia de un guerrero. Esta es la moral digamos, una moralidad que se opone a la guerra y a la violencia por definición. Y esto va a ser muy chocante con todo el espíritu de la antigüedad. Y es por ello que en un primer momento, cuando surge el cristianismo, pues choca con los ideales del imperio, y el cristianismo será perseguido durante sus primeros años porque se lo toma como una religión que es enemiga del Estado. Ese es el contexto, por hablar a grandes rasgos, aunque ya lo conocéis, del origen del cristianismo, la Roma imperial. Me imagino que habéis visto alguna vez una de esas películas sobre el origen del cristianismo y bueno, como la actual Palestina, el Estado de Israel, era parte del Imperio Romano, y una parte del Imperio Romano además que estaba en conflicto permanentemente. Cristo nace como judío, dentro del pueblo judío y con las creencias de los judíos, y los judíos sentían el poder del imperio como un poder que les estaba ocupando, y constantemente se organizaban grupos que hoy podríamos llamar de guerrilleros o incluso de terroristas para atentar contra el Estado romano. Y Cristo era uno de esos cabecillas, al parecer. Lo que ocurre es que un cabecilla que no pedía resistir a través de la violencia, sino a través de una lucha no violenta, como vimos en aquel personaje también importante, ¿no? Gandhi, con el que lo identificábamos con la moral de Platón. Por tanto, y aquí teníamos este punto, Cristo y el cristianismo parten de una tradición judía, hebrea, porque Cristo era un judío con, digamos, una fe en un único Dios, Yahvé, pero que, bueno, venía a traer un mensaje novedoso que estudiaremos a continuación. Pero la filosofía y el contexto de la Roma imperial hace que cuando se expanda el cristianismo más allá de la tierra del actual Israel y llegue a ciudades griegas, a ciudades a la propia Roma o al norte de África, se tenga que mezclar con otras ideas que venían de la tradición grecolatina, de cosas que hemos estudiado ahora. La síntesis entre esa tradición hebrea y esa tradición grecolatina, entre la Roma imperial y las ideas tan distintas del mundo judío, es lo que acabarán produciendo en una cocción, ¿no? En un cocinarse bastante largo de varios siglos, la doctrina cristiana y la moral cristiana.
Bueno, pues el cristianismo mm, tiene su fundamento en dos tradiciones. La primera, bueno, en dos en realidad, sí, como hemos dicho, en el judaísmo y posteriormente en el mundo grecolatino. Pero para ser más exactos, si nos ceñimos a la parte religiosa, sabemos que la Biblia cristiana, está dividida en dos grandes partes, ¿no? El Antiguo Testamento, compuesto por varios libros, y el Nuevo Testamento, compuesto también por varios libros. El Antiguo Testamento son libros que son comunes a cristianos y a judíos. ¿Vale? En el mundo judío estarían muchos de ellos dentro de la Torá. Son leyendas, mitos, que vienen, digamos, de la antigüedad judía, que tienen muchísimos años, algunos de ellos, de tradición oral y que luego poco a poco fueron recogidos por escrito. Y desde el punto de vista de la moral y después de la doctrina ética nos interesan dentro del Antiguo Testamento especialmente dos historias, estas que tenemos aquí. La de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, que os sonará también de la primera evaluación, hablamos de ella cuando hablábamos de la antropología, y de los 10 mandamientos, de los que también hemos hablado en algún momento. Lo tenéis aquí representado, bueno, este es un fragmento de un cuadro, que también creo que hemos visto alguna vez, la Anunciación de Botticelli, y bueno, pues este sería un fragmentito, ¿no? Donde aparece precisamente esa expulsión de Eva y Adán, ¿no? Con el ángel que les expulsa del paraíso después de haber pecado y haber comido la manzana que no podían haber comido. Y aquí tenéis esta imagen que seguro que os puede sonar también, pues también un cuadro de época renacentista, donde Moisés, el profeta judío, pues muestra las tablas de la ley. Vamos a repasar un poco estas dos escenas porque van a ser importantes para entender las bases de la moral cristiana. La expulsión de Adán y Eva del paraíso. ¿Qué nos dice este relato que también lo llamábamos un tipo de mito etiológico, ¿no? Porque explica el origen del sentimiento de culpa y el origen de la moral en realidad. Pues nos dice que el ser humano es un ser pecador y desobediente por naturaleza. ¿Vale? Por tanto, estos seres humanos creados en plena felicidad en el paraíso, solo les puso Dios un límite, que era no comer del fruto de un árbol que había en el jardín del Edén. Había muchísimos árboles, pues había solo uno del que no podían comer: el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Parece que efectivamente estaba hablando de la moral, no son todo metáforas. Pues precisamente comen de ese árbol y el castigo será que serán expulsados. Y cuando son expulsados, se dice que sienten vergüenza de su cuerpo, se sienten desnudos por primera vez. Habían estado siempre desnudos, pero nunca habían tenido el sentimiento de vergüenza. Esto de nuevo es una metáfora donde viene a decir que el ser humano, tal y como hoy lo conocemos, es un ser que ha caído en desgracia porque hizo algo mal. Por tanto, somos, desde que nacemos, pecadores y cargamos con una culpa. ¿Vale? Hemos hecho algo mal y para el mundo judío esto, digamos, desde que nacemos, cualquier niño que todavía no ha hecho nada ya ha heredado, sin embargo, el pecado de estos padres de la humanidad, de Adán y Eva. Por tanto, ya es culpable cualquier niño porque esta culpa se hereda. Por tanto, necesitamos redimirnos. Esto de redención, que igual es una palabra que resulta novedosa, es una palabra específicamente judía y también cristiana, y redimirse es algo así como arrepentirse y demostrar que te arrepientes y que eres mejor de lo que la gente cree que eras por esa culpa que arrastras, ¿no? Por tanto, redimirse sería algo así como demostrar que tienes, digamos que eres bueno. Por tanto, ¿qué nos dice este mito de la expulsión de Adán y Eva del paraíso? Pues que somos pecadores y que necesitamos expiar, lavar esa culpa. Segundo relato, el relato de los 10 mandamientos. Este también tiene películas, ¿no? En Semana Santa la suelen poner además siempre. Es el relato de uno de los profetas más importantes
para los judíos. Sabéis que los profetas para los judíos eran esos hombres, porque eran siempre hombres, es una religión patriarcal, que son los herederos de la fe de Yahvé, de la fe del único Dios, y que tienen un contacto directo con Dios. Dios les da mensajes y mensajes que tienen que trasladar al pueblo judío. El judaísmo es una religión étnica, ¿no? Está centrada sobre un pueblo que habla un idioma, el hebreo. Por tanto, no es una religión que busque expandirse, no busca que la gente se convierta y se haga judío. De hecho, es difícil convertirse al judaísmo. Uno tiene que haber nacido judío. Y bueno, esto ocurre y se ve en la Biblia con sus profetas, ¿no? El padre de toda esta religión, pues aparecería como Abraham, que era el primer gran profeta, y Moisés aparece como ese otro gran profeta que da una nueva oportunidad al pueblo de Israel. Recordaréis, si habéis visto esas películas, creo que también Disney hizo alguna película sobre estos temas, como los judíos, el pueblo judío vivía cautivo en Egipto, y Moisés se convierte en un líder que los saca de Egipto. Recordáis la escena en la que se abren las aguas milagrosamente y les permiten pasar, mientras que esas aguas se cierran sobre los egipcios, los perseguidores, y perecen, ¿no? Y bueno, vagan durante años por el desierto en busca de un nuevo lugar donde vivir, en busca de la tierra prometida, hasta que después de muchos años de vagar y de buscar encuentran la tierra prometida, encuentran Israel donde se establecerán. Y en ese último momento Dios, de una forma sobrenatural, va a dar una nueva ofrenda, un nuevo regalo al pueblo de Israel, que es las tablas de la ley. Es también lleno de metáforas y de imágenes muy sugestivas, porque en realidad le da 2 tablas de la ley con 20 leyes, pero una de ellas es destruida porque se portan mal ya desde un principio, ¿no? Con lo cual tenemos los 10 mandamientos fundamentales para poder redimirnos, pero resulta que nos falta la mitad, con lo cual, aunque sigamos esos 10 mandamientos a rajatabla, como no sabemos cuáles son los otros 10, seguramente estamos haciendo cosas que nos van a condenar igualmente. Bueno, pero me gusta, que ya siempre es un poco truculentas estas historias judías. Por tanto, tenemos esos 10 mandamientos, y me interesa destacar que de esos 10 mandamientos, el más importante de todos, el primero, es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿vale? Por eso lo recogemos aquí. Este es el principio moral por excelencia para los judíos, y que también lo heredarán los cristianos, igual que los musulmanes. De hecho, si repasáis los 10 mandamientos, veréis que el primero es ese. El segundo tiene que ver con no nombrar el nombre de Dios en vano, es decir, no hablar de Dios a la ligera, o incluso utilizarlo para insultar o algo semejante, ¿no? El tercero es santificarás las fiestas, es decir, que cuando el domingo hay que descansar y hay que ir a misa, esto es importante. Los 3 más importantes tienen que ver con Dios. Los 3 más importantes no te dicen que no tienes que matar, que no tienes que robar, que no tienes que pegar a los otros, ¿no? Sino que mucho más importante que todo eso es amar a Dios. Bueno, esto sería por parte del Antiguo Testamento, por tanto, dentro de la moral cristiana, en conexión con el judaísmo. Y lo que nos dice en este mensaje, nos tenemos que quedar sobre todo con el amor a Dios, es que se nos da una visión realmente pesimista del ser humano. Se dice que nuestra vida es un valle de lágrimas, que todo es desde la caída de Adán y Eva, digamos, la historia va de mal en peor. Y bueno, pues estamos aquí esperando a que Dios se vuelva a manifestar y haga justicia. Y luego otro punto importante, que tiene que ver con los judíos y con toda esta parte del pensamiento moral del Antiguo Testamento, es que no queda muy claro que en realidad para los judíos vaya a haber una vida después de la muerte. De hecho, hay grupos, sectas judías, porque luego hay pequeños grupos dentro del judaísmo, que afirman que no, que en la Biblia no hay, en su Biblia, vamos, en la Torá, no hay ningún momento donde se diga que después de esta vida vaya a haber otra. Y es que ellos sobre todo piensan en términos de pueblo, del pueblo judío. No piensan en términos de individuo, de que yo, qué va a pasar conmigo, sino qué va a pasar, cuál es el destino del pueblo judío. Pero esto cambia con el cristianismo,
y con, bueno, pues este personaje que tiene bases históricas, que parece que existió, un tal Jesús de Nazaret, pero que después tiene unos tintes sobrenaturales, porque no es un simple hombre, sino que para los creyentes no es ni más ni menos que el propio Dios hecho carne. Como que esta es una de esas paradojas que solo se entienden desde la fe, que racionalmente es un poco imposible, ¿no? Pensar que Él es un hombre y a la vez no es un hombre, sino que es Dios. Esto es algo que además a la gente de su época, a los romanos, pues les resultaba incomprensible, ¿no? Ellos entendían que podía haber dioses que se convertían, bueno, que aparecían en la tierra en forma humana, pero eran el dios, no eran a la vez un hombre y a la vez el dios, sino que era solo una cosa, o eres hombre o eres dios. Podía haber héroes o incluso los propios emperadores al morir se convertían en dioses, iban al Olimpo, ¿no? Pero bueno, eran hombres que habían pasado a ser dioses, pero con Jesús era una cosa rara porque eran las dos cosas a la vez. Entonces esto era para todos de chocante, ¿no? Bueno, la historia de Jesús, que vivió 33 años desde el siglo I y el año 1 hasta que murió en el 33 crucificado, aparece recogida en el Nuevo Testamento en esos 4 libros que son los principales del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, ¿no? Las 4 versiones que se escribieron muchos años después de que Jesús muriera, ¿vale? En torno a 100 años después de la muerte de Jesús, por lo que los primeros cristianos y las primeras generaciones de seguidores de Cristo se habían ido transmitiendo oralmente, pues fueron recogiéndose por escrito y constituyeron esos 4 evangelios, que fueron los que al final se quedaron, porque había muchos más. Había muchos evangelios que se llaman los apócrifos, los falsos evangelios, y alguno ha aparecido por ahí, que se entendieron que adulteraban el verdadero mensaje cristiano, por lo tanto había que quemarlos y mantener solo aquellos que eran coherentes con los principios que decidieron los primeros padres de la Iglesia, ¿no? De todo eso ya os hablo en el Mundo de Sofía. Recordad a Pablo, fundamental Pablo de Tarso, porque él va a expandir la fe de Cristo a lo largo de todo el Imperio Romano. El Imperio Romano será un lugar realmente moderno para la antigüedad, con carreteras, con correo postal, y permitía moverse muy rápidamente, y él se movió y fue fundando comunidades cristianas durante toda su vida, y gracias a él pues se expandió el cristianismo. Porque una novedad que introdujo Pablo es que el cristianismo no iba a ser simplemente una reforma del judaísmo, no eran ideas para los judíos, sino que los que llamaban gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, podían convertirse al cristianismo. Esto provocó luchas dentro los primeros cristianos, porque algunos cristianos decían: nosotros somos judíos que, bueno, pues que queremos reformar las ideas del judaísmo, pero para los judíos, no para esos que hablan otros idiomas y que son de otra cultura. Pablo, sin embargo, era ciudadano romano, y aunque era judío, a la vez tenía una posición especial, porque bueno, el ser considerado ciudadano romano, pues bueno, tenía un prestigio mayor dentro del imperio. Y veía que mientras que muchos judíos eran muy tradicionalistas y no querían oír hablar de Jesús, muchos gentiles, es decir, muchas personas que no eran judías, prestaban oído a sus predicaciones, y veía que tenía un público más atento y la posibilidad de convertirles a ellos. Eso es un cambio enorme en la historia de la religión judía, y bueno, y es el principio que hizo que el cristianismo se convirtiera en lo que es hoy, que es la religión con más seguidores, ¿no? en todo el planeta. Bueno, pues ¿qué dice el cristianismo de nuevo? ¿Qué tiene de mensaje nuevo? Pues la que en la propia Biblia, en el propio Nuevo Testamento, se llama la buena nueva, es decir, la buena noticia. Es justo la noticia que trae Cristo y que empieza a predicar a sus seguidores y a todo aquel que le quiere escuchar. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues la buena noticia es que, fijaros lo que habíamos dicho antes, que estábamos condenados, que esto es un valle de lágrimas. Pues lo que venía a decir era que Dios había cambiado de parecer, y Dios es amor y quiere perdonar al ser humano. Por tanto, nos va a dar una segunda oportunidad, y quien crea en Cristo como Dios hecho carne y lleve una vida ejemplar, podrá salvarse. Por tanto, ahora ya tenemos la oportunidad, ahora sí, de salvarnos. En primer lugar, aceptar la fe cristiana, bautizarnos,
Y en segundo lugar, a partir de ese momento, cambiar nuestra vida y vivir siguiendo el modelo que el propio Cristo nos ha mostrado. Cristo, por tanto, es el modelo moral para los cristianos. No hay más que leer el Nuevo Testamento, es decir, los Evangelios, ver cómo vivió Cristo, cuál era su modo de vida, porque es una vida ejemplar, y seguir su modelo de vida. ¿Y en qué consiste ese modelo de vida? Pues lo vemos aquí. En primer lugar, amor al prójimo, es decir, amar a tus semejantes, amar a los otros seres humanos, especialmente a los que lo pasan peor, a los que están enfermos, a los que son pobres, a los que son débiles, es decir, constantemente cuidar al prójimo, ¿no? Fijaros en esta imagen, el Sagrado Corazón de Jesús. Es una religión construida sobre la compasión, sobre sentir el dolor del prójimo, la empatía diríamos hoy, pero es algo más que empatía, es sentir profundamente ese dolor y compartirlo, ¿no? Hacerlo tuyo para quitar el dolor del otro. El amor, esto lo dijimos anteriormente, cristiano, tiene un término específico que es caridad, caritas. Y es precisamente esa, recordáis, ¿verdad? La ONG Caritas, que bueno, pues que se dedica a tratar de proteger a los más débiles. Es una religión que predica el perdón de los otros, la paz. Esa imagen también que decía Cristo, que cuando alguien te ofende o cuando alguien te pega, lo que tienes que hacer no es devolver el golpe, sino incluso poner la otra mejilla. Porque, pues bueno, Cristo decía que si alguien se comporta de esa manera violenta, brutal, en realidad está perdido, está ciego. Es algo parecido a lo que decía Sócrates, pero menos intelectual. Y bueno, el tercer punto que tenéis aquí, y que en los apuntes yo creo que está explicado con más detenimiento, habla de la libertad, y esta es también otra novedad cristiana enorme. Que nos vayamos a salvar o no está en nuestra mano. Y ahora sí, lo que dice Cristo, y ahí está el nuevo mensaje, es que la esperanza que tenemos es que nosotros individualmente vamos a sobrevivir a la muerte. Él lo muestra a través de su propia resurrección. Bueno, ya durante su vida hace que reviva un muerto, ¿no? Lázaro. Y al final de su propia vida, él mismo, después de haber sido crucificado y de pasar una pasión terrible, revive. Y esta es la otra parte de ese mensaje de esperanza, y es que nosotros mismos vamos a poder optar a una vida eterna de absoluta felicidad. Pero para ganarnos esa absoluta felicidad tenemos que utilizar bien nuestra libertad, dejarnos guiar por Dios y actuar como debemos. Esta religión tan novedosa, tan sorprendente para los romanos, fue en un primer momento, bueno, un poco extraña, ya os he dicho, para la mayor parte, sobre todo de los ricos romanos que dirigían el imperio, pero había mucha gente que ya había sido excluida en el mundo griego y en el romano lo seguirá siendo, que ven en esta religión una nueva esperanza. ¿Quiénes son? Bueno, pues primero los más excluidos de la sociedad, los pobres, los que no tienen nada, que tienen que vivir de la caridad, las mujeres, que también habían tenido un lugar muy subalterno, muy secundario, y que veían además en Cristo y en el modelo de Cristo unos valores que le recordaban más a los valores que habían utilizado ellas para realizar su labor social, que era la de cuidar a los enfermos, cuidar a los niños, dar su amor, ¿no? Y los propios esclavos, que eran los más desesperados de todo este sistema esclavista. Para todos ellos el cristianismo supone una esperanza. Y resulta que todos ellos son la mayor parte de la población del Imperio Romano. Y esto hace que el cristianismo se empiece a expandir, enormemente. Por otro lado, Pablo de Tarso, cuando viaja por las diferentes ciudades importantes del imperio, hay un momento en que hace una parada en Atenas. Seguía siendo todavía Atenas, muchos siglos después de la muerte de Platón, un gran centro intelectual. Y allí discute con los filósofos que seguían siendo estoicos, epicúreos, neoplatónicos. Y bueno, pues algunos filósofos, especialmente a los que seguían a Aristóteles y a los que seguía todavía Platón,
no les suena mal del todo las ideas de Cristo, les parecen que se pueden compaginar con sus doctrinas, mientras que otros, los que seguían a Epicuro, los que seguían a los estoicos, no encuentran que aquello sea compatible con sus creencias. ¿Por qué? Porque como dijimos en la última clase, epicúreos y estoicos no creen en una vida del alma más allá del cuerpo, son materialistas. Porque además todavía, bueno, ellos conservan un poco esos dioses paganos, ¿no? No los epicúreos y los estoicos, pero bueno, en el mundo antiguo. Tanto el tema del paganismo, de esos dioses como Zeus, Apolo, etcétera, que son dioses del mundo natural, como estas filosofías chocarán completamente con el cristianismo. Pero Platón y Aristóteles van a parecer bastante compaginables, aunque no digan lo mismo, dicen cosas que pueden ser compatibles. Y bueno, pues ya casi para acabar, nos ha salido una clase un poquito más larga que la anterior, me he enrollado más, pero bueno, yo creo que tampoco he metido más contenido, ¿no? Ya habíamos hecho esa introducción al principio. Para acabar, bueno, resaltar que para la moral cristiana específicamente, pues estas ideas de la libertad y la responsabilidad, porque si yo utilizo mi libertad de forma responsable me salvaré, como esa importancia que no tenía en el mundo griego el sentimiento, pues van a ser centrales, ¿no? Y esta figura va a ser la central. Dentro de la filosofía, ya lo habíamos dicho al principio, lo recordamos ahora, van a estar San Agustín al principio de todo este periodo, en el siglo V y VI, y Tomás al final, en el siglo XIII, pero que va a tener una influencia muy, muy larga y durante mucho tiempo. Sabemos que San Agustín va a juntar el platonismo, a Platón, con la moral cristiana, y Santo Tomás hará lo mismo con Aristóteles, es decir, recoge esas ideas de la prudencia y de la virtud propias de Aristóteles y las junta con estas ideas. ¿Qué es lo propio de estos filósofos y que diferencia o bueno, modifica un poco el mensaje cristiano? Bueno, pues que le van a dar mucha importancia a la razón. Parece que la van a entender de una forma peculiar. En realidad van a entender que la razón es una razón muy compaginable con el sentimiento, ¿no? Y es que de hecho la razón por sí misma no nos sirve para saber cómo actuar, sino que la razón tiene que venir sincronizada o en armonía con la fe, ¿vale? Es Dios el que nos va a iluminar para saber qué hacer en cada momento, qué decisiones tomar y cómo actuar de forma que nos salvemos y no nos condenemos. Y acabamos con el modelo moral y el valor moral que van a ser los que inspiren a los cristianos. Y este ya lo tenemos muy claro, es que el cristianismo toma a una persona en concreto como modelo moral, que es Cristo, ¿no? Precisamente no hay más que imitar la vida de Cristo y los primeros cristianos, de hecho, imitaban incluso la muerte de Cristo, ¿no? La pasión y el sacrificio final, el martirio, ¿vale? Todos esos primeros santos del comienzo del Imperio Romano eran mártires que eran masacrados, comidos por los leones en el circo romano, crucificados, se les hacía todo tipo de perrerías, pero para ellos pasar por ese dolor era compartir el dolor que había sentido Cristo, por lo tanto seguían plenamente su modelo. ¿Cuál es el valor principal que nos une? Que nos tiene que mover, he puesto dos. El amor, tal y como hemos dicho desde el principio, pero muy unidos al sacrificio. Es decir, el autosacrificio, sacrificarte por los demás, que es lo que hizo al fin y al cabo Cristo, ¿no? Que muere en la cruz para pagar por los pecados de los hombres. Bueno, como persona, podría poner a muchas, pero yo creo que a esta mujer os tiene que sonar, Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, que era una misionera que, bueno, en Calcuta, en India, se dedicó al cuidado de las personas que tenían la peste, que tenían la infección de la peste, que todavía era importante en la India, en todos los años que ella estuvo, perdón, de la lepra, no de la peste, en todos los años que estuvo en las leproserías. Y bueno, se pasó toda su vida cuidando a estos que eran además para el mundo indio una gente intocable que los dejaban que se pudrieran en cuevas. Y ella pues dedicó su vida a cuidarles hasta el punto que ella misma contrajo la lepra y murió de esta enfermedad. Esto sería un modelo de vida, de imitación de Cristo, ¿no? Y como música, para no ponerlo tan lúgubre, os he puesto esa canción pop que escuchábamos al principio, Tecnopop, de Joe Crepúsculo,
Fundamentalmente por la letra, porque es una letra recogida de San Agustín, es sorprendente, no sé por qué este hombre, bueno, estudió filosofía, o sea que me imagino que por ahí le viene. Pues vamos a escuchar la canción y pensar un poco en Santa Teresa y como siempre tratar de ver cómo sería nuestra vida o cómo es nuestra vida si seguís los ideales del cristianismo. La medida del amor es amar sin medida. Y si precisas de una mano, recuerda que yo tengo dos. Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. No se accede a la verdad sino a través del amor. Y una vez al año es lícito hacer locuras, pero el alma desordenada lleva en su culpa la pena. El pasado ya no es y el futuro no es todavía. Por eso ama y haz lo que quieras. 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 Cuando estés en Roma, compórtate como los romanos. Y nadie podrá ser libre hasta que lo sean los demás. Por eso ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Bueno, espero que os haya gustado la cancioncilla de Crepúsculo y que os haya inspirado sobre todo, que es lo que busco con estas canciones y con estas figuras, que a la hora de responder a esas preguntas de repaso le pongamos un poquito de sentimiento también. Bueno, y ya las preguntas de repaso, que si tenéis alguna duda, pues en la próxima clase de dudas me preguntáis por ellas, pero que tenéis que ir elaborándolas para preparar el examen. Escribir los 5 términos relacionados con la ética con raigambre cristiana. ¿Crees que siguen significando para ti lo mismo que significaban originalmente? Y responde esta pregunta analizando uno de esos términos. Esto podría ser una pregunta de examen, ¿de acuerdo? O sea, y si tenéis dudas sobre todo esto, pues es un buen momento, las clases de dudas. Pero esta, que es una pregunta de elaboración personal, yo creo que podría ser de las que podría entrar en esa parte de desarrollo. ¿Quiénes fueron los principales seguidores del cristianismo en la Roma imperial y por qué? ¿Vale? Lo he dicho, quiénes eran estas personas que estaban en los lugares más bajos de la Roma imperial. ¿Qué 2 historias están en la base de la ética cristiana y dónde aparece cada una? En realidad son 3, ¿vale? 2 son prácticamente historietas y otra ya sería el Evangelio, ¿no? Serían 2 en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. ¿Son los 10 mandamientos una novedad cristiana? ¿O pertenecen también a alguna otra religión? ¿Qué mandan estos mandamientos sobre todas las cosas? ¿Cuál es la buena nueva de los evangelios? ¿Qué filosofías antiguas eran coherentes con el cristianismo y cuáles no? ¿En qué y por qué? ¿Por qué es tan importante la libertad en la moral cristiana? ¿Quiénes son los más importantes filósofos cristianos y en qué fundamentan la moralidad? ¿Cuál es el modelo moral para los cristianos y cuál es el valor al que dan más importancia? Y finalmente, ¿cómo sería tu vida si aceptaras los principios de la ética cristiana? ¿Cómo sería tu conducta con los estudios, padres, amigos, en tu ocio? Vale, pues esta pregunta ya sabéis que de cara al examen puede aparecer y tendríais que elaborarla, tenerla ya pensada, ¿no? Y como siempre me gusta que os enrolléis. Bueno, pues de cara a la siguiente clase, ya una vez que tengáis esto bien atado, vamos a pasar ya al siguiente punto donde daremos un salto importante,
Nos vamos al siglo XVIII con un señor al que ya conocéis, Hume, y otro al que no conocéis, Stuart Mill. Así que para la próxima clase, si ya habéis trabajado todo lo que tenéis que trabajar del cristianismo, os leéis la página 14, la página 15 y respondéis a las preguntas. Nos vemos en la siguiente sesión.